¿Qué tal? Bienvenidos a la pantalla de Pares TV, el placer de saludarlos. Esto es Luján en Noticias. Vamos a recorrer las principales novedades del orden local como lo hacemos habitualmente a esta hora. Y lo primero tiene que ver con el paro docente en el orden nacional, una medida de fuerza que se tomó de manera intempestiva, producto de la agresión que sufrieron docentes en la provincia de Chubut por parte de petroleros cuando se encontraban protestando, cortando una ruta, un conflicto provincial en el sur de nuestro país que derivó de modo solidario en un paro nacional docente que en Luján tuvo un alto acatamiento, según señalaban a media mañana desde Suteba. El distrito se sumó a la medida de fuerza con una adhesión del 88%, según señalaron esta mañana. La medida fue convocada por Cetera, después de la agresión que sufrieron un grupo de docentes en la provincia de Chubut. Incluyó esta medida movilizaciones, tanto en esa provincia como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en solidaridad con los trabajadores de la educación que fueron violentados, como así también exigiendo por la paritaria nacional docente, un reclamo que tiene la misma cantidad de años que el gobierno macrista y de Vidal, porque una de las primeras medidas fue disolver la paritaria nacional docente, que permite que los docentes de todo el país, más allá del lugar en el que se desempeñan, tengan asegurado un salario mínimo idéntico. Bueno, lo cierto es que con la disolución de la paritaria nacional docente se echó más leña al fuego en su momento, y en el marco de esta acción solidaria con los trabajadores de la educación de Chubut, también se exige la paritaria nacional docente y la resolución de los conflictos en las distintas provincias de la República Argentina. En el territorio bonaerense, más allá de una serie de pedidos que se han hecho en el último tiempo, por ejemplo, mayor asistencia para los comedores escolares que están saturados producto de la crisis, venía todo bastante tranquilo. Hoy un alto acatamiento, desde Suteba a Luján señalaron de un 88% en el distrito, en el marco de este paro nacional que en un primer momento fue convocado por Cetera. Está trabajando nuestro móvil, una noticia de último momento, y ya vamos a tomar contacto con Romina Fernández. Adelante, Romina, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Alejandro, así es, aquí estamos a la vera del río Luján, pero de una de las costas que no solemos frecuentar. Un poco para ubicarnos dónde estamos, es la intersección, la unión entre el río Luján y el arroyo Gutiérrez. Hemos estado en varias oportunidades en esta misma esquina, pero del lado de enfrente, del margen de enfrente, que es la Quinta de Sigordia. Estamos en lo que pertenece al predio del Sindicato de Cerveceros, donde a menos de una semana que mencionábamos el hallazgo de una parte de un fragmento del fémur de un perezoso, ayer se conocía la noticia de que se encontró un gliptodonte. Yo no sé si lo estoy pronunciando exactamente bien, si es el término que corresponde. Vamos a invitar al licenciado Acuña Suárez para que se sume con nosotros, para que nos cuente exactamente la magnitud, lo importante y lo que se ha encontrado el día de hoy. El licenciado Acuña Suárez es el mismo que sacó el fémur la semana pasada y hoy nuevamente convocado por Luján por este hallazgo. Hola, ¿cómo andás? Bien, lo que encontramos ahora, encontraron los muchachos y nos dieron aviso. Fue un caparazón, o lo que está pareciendo un caparazón de un gliptodonte, lo dijiste bien, un Glyptodon reticulatus, nombre científico, y asociado a él hay huesos de un perezoso. Todavía no sabemos muy bien de qué se trata, el que habíamos encontrado en el pozo era un glosoterio, este todavía no sabemos cuál es, pero bueno, estamos todavía en plena tarea de excavación. Bueno, hablábamos de la diferencia en las dimensiones de lo que se halló el día de hoy, es verdaderamente bastante más grande, podría ser un gliptodonte entero. Entero o en gran parte, la verdad que está bastante bien conservado, hay un pequeño problema tafonómico, pero todo solucionable y va a dar buenos resultados. La verdad que va a ser muy buen material para exhibir.
Diferencia en cuanto al método de trabajo, porque imaginamos que esto, bueno, solamente para arrancar ya lleva más de una jornada de trabajo. Sí, en realidad cada individuo que se saca, cada hallazgo se trabaja de manera diferente según el contexto. En este caso el sedimento está muy blando, estamos excavando despacio y están apareciendo muchos restos por fuera del caparazón, con lo cual nos lleva a hacer el trabajo un poco más lento, pero con mayor cantidad de información. ¿Se podría determinar cuando se saque si los fragmentos de perezoso que hay acá sean quizás del mismo animal que se encontró la semana pasada? No, es imposible. Es otro animal completamente diferente. Este es mucho más nuevo y aquel era más antiguo todavía, pero no es el mismo animal. Para conocer un poquito más y para ir entendiendo cómo funciona, somos todos legos aquí en la materia, pero ¿qué se tiene que tener en cuenta? O, por ejemplo, ¿qué se ve en particular para que alguien esté caminando por aquí y decir, esto puede ser algo importante, esto puede ser un resto arqueológico? Sí, en realidad es una pregunta difícil. Acá en la vera del río Luján está lleno de huesos de diferentes épocas. Lo que acá se encontraron los muchachos que lo encontraron ya tenían un conocimiento previo, reconocieron lo que son placas de gliptodonte y automáticamente ellos no trabajaron, llamaron a la autoridad de aplicación y ellos nos convocaron a nosotros. Lo ideal es eso, que cada vez que encuentren algo nos avisen para trabajar y cuidar el material. Hay que tener en cuenta eso, simplemente. Pero para alguien que no conoce del tema es difícil identificarlo, quizás si uno pasea por aquí y se encuentra, ahora ya está despejado, pero es difícil identificarlo, ¿no? Sí, o sea, en realidad si uno tiene un conocimiento básico lo puede identificar. Lo más fácil es el tamaño y la forma. Si uno conoce un poco de la morfología de los animales actuales, puede diferenciar que esto es algo diferente a lo común, a un caballo, una vaca, un perro, un gato. Entonces uno puede ya decir, esto es otra cosa. Simplemente jugar con eso. Bueno, mencionábamos la semana pasada lo importante que, por supuesto, que un gliptodonte no se va a manipular de forma particular, pero así sea un hueso mucho más chico, no intentar retirarlo, por supuesto que avisar a las autoridades y que venga el profesional, en este caso usted, a sacarlo, porque ¿qué se puede apreciar además de la pieza en sí? Los trabajos que venimos realizando, que ahora estamos realizando en conjunto con la Dirección de Cultura de acá del municipio, es tratar de ver cómo eran el hábito de estos animales, lo que se llama paleoambiente. A nosotros nos importa la presencia y a su vez qué es lo que está rodeando los animales. Entonces ese es el contexto. Que aparezcan un montón de huesos es un dato muy importante, pero que aparezca el hueso en posición y sabiéndole qué pasó es muchísimo más importante. Por eso hay que tener cuidado, por eso lo tiene que sacar un profesional. Hay que tener en cuenta que cada vez que se excava se destruye y lo que se excavó no se puede volver a reconstruir. Entonces hay que hacerlo todo con el mayor cuidado posible porque lo que se pierde de información nunca más se recupera. Quizás una pregunta un tanto difícil vamos a hacerle al licenciado, pero ¿cuándo se va a poder sacar? ¿Cuántas jornadas de trabajo lleva una pieza de este tamaño? Creería que 2 días más lo podríamos estar sacando. ¿Y qué sucede después, una vez que lo retiren? Bueno, pasa lo que se llama laboratorio sucio. Laboratorio sucio se llama porque está lleno de tierra y es sucio. El trabajo se lo deja secar un poco, se lo empieza a consolidar, se empieza a ver que si tiene fracturas o no, se lo limpia el material y una vez que está limpio se lo procede a hacer diferentes tipos de análisis. Otra línea de trabajo que venimos realizando son las paleopatologías, o sea, las enfermedades que tenían estos animales. Pero para eso necesitamos que el material esté limpio y seco. ¿Esto luego hay posibilidades de que quede en Casa Meguino para exposición? La idea sería que esté en Casa Meguino. Bueno, falta cerrar un par de datos, pero creería que va a volver ahí. Bueno, ¿qué se puede saber, por ejemplo, qué aporta a la historia, a la reconstrucción histórica nuestra, encontrar, por ejemplo, un mamífero de este estilo, encontrar todo lo que hay alrededor? ¿Todavía hay muchos baches en la historia paleontológica? Hay muchísimos. Por ejemplo, siempre se habló de presencia o ausencia, pero no están en contexto. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, solamente había registrado 7 sitios en la cuenca del río Luján, que son los 7 paraderos de Ameguino. Después se sabía que habían sacado materiales, hay materiales de la cuenca del río Luján a lo largo de todo el mundo. La paleontología del mundo se hizo a partir de la cuenca del río Luján. El tema es que cuando uno preguntaba de dónde salió, nos decían posiblemente de tal lado, de tal otro. Y acá lo que tenemos es la posición exacta del animal y cómo se lo encontró, porque no es lo mismo que haya sufrido un proceso tafonómico, por ejemplo un carroñeo, o que haya muerto y se haya enterrado en vida.
posiblemente de alguna enfermedad que queremos analizar. Entonces estamos cerrando esos baches. Son otras líneas de investigación que se dan gracias a nuevas tecnologías. Romina. Aquí entonces tenemos un gliptodonte y algunos restos de perezoso que puede ser, no sé, ¿cómo sería? La alimentación, o sea, que hayan peleado y se murieron así. ¿Por qué pueden estar los dos en el mismo lugar? Por lo más simple que pueden haber estado, o sea, los dos son herbívoros. Pueden pelear, pueden pelear. ¿Cuál es el tema? Posiblemente sea un proceso, lo que dije, tafonómicamente, que se hayan muerto, que se hayan sepultado, porque esto era el borde de una laguna. Hasta que no terminemos de excavar no vamos a saber. Posiblemente sean animales que sean de momentos diferentes, que el agua lo haya arrastrado y llegado hasta acá. Por eso es importante excavarlos, que lo excave un profesional, alguien que esté al tanto y para que nos dé ese tipo de información. ¿Cuánto lleva el análisis? Por ejemplo, el fémur de la semana pasada, ¿sigue en análisis? Sigue en análisis, en este momento se está secando. Creemos que lo vamos a estar entregando para la jornada meguiniana. Eso esperamos si el material se termina de secar y hacer los análisis previos. Y esto nos puede llevar un par de meses. Bien, Ale, estamos aquí al lado de donde es la excavación arqueológica. Podemos mostrar lo que tiene que ver con este gliptodonte que están intentando sacar, que comenzaron ayer la jornada de trabajo, que todavía queda mucho por hacer, todavía tiene varias horas de trabajo por delante. Nos decía el licenciado, posiblemente 2 días más para poder sacarlo, porque claro, es muy meticuloso el trabajo que están realizando. Eso que se ve ahora es lo que han hecho durante toda la jornada de ayer. Durante toda la jornada de ayer se pudo despejar este sector y esperan que durante la jornada de hoy y mañana saquen el otro sector, que es el que está por detrás. Así que estamos aquí viéndolos cómo trabajan, cómo se hace todo meticulosamente para conocer cómo sacan a un animal que está allí hace miles de años, y luego de lo que fue la repercusión del encuentro del fémur la semana pasada, hoy esta excavación mucho más grande, queríamos estar presentes y queríamos llevárselos a ustedes a través de la pantalla de Pares TV. Sí, Romina, allí a orillas del río, en vivo, se habla de este megamamífero, un gliptodonte que podría pesar ¿cuánto? ¿Qué dimensiones tendría? ¿Y qué antigüedad, no? Vamos a preguntarle al licenciado, porque no sé responderte esas preguntas. Ale, ¿qué dimensiones puede tener este animal o qué dimensiones tenía en su momento? ¿Cuánto podría pesar? Y por este tamaño, más o menos entre 700 y 900 kilos. Y el tamaño es ese, el que están viendo ahí. Hay algunas especies que son más grandes y hay individuos de esta especie que son un poquito más grandes, pero no pesan más de 1000, 1200 kilos. ¿Y aproximadamente qué antigüedad tiene? Y según el sedimento, como mínimo, o sea, 12.000 años, como máximo 70.000. Todavía no se puede precisar. No, bueno, hoy hablamos mucho del tema de los fechados. El tema del fechado en el río Luján es muy complejo. Lo que se sabe a ciencia cierta son los fechados del sedimento que los contiene, pero lo que hay que hacer son fechados a cada hueso, o sea, a cada individuo en particular. El tema es que eso nos lleva mucho más tiempo, por lo menos 6 meses. No pesa más de 1000 kilos, lo dice como si fuera algo menor. Acá no estamos acostumbrados a este tipo de animalitos, pero aquí les traemos lo que se está extrayendo aquí, a la vera del río Luján, en la unión del río Luján con el arroyo Gutiérrez, para darnos una idea, en la vera de enfrente de lo que es la quinta de Sigordia. Estamos trabajando en vivo en la excavación arqueológica. Romina, te consulto porque primero estamos aquí en el estudio y segundo, como bien marcabas, desconocemos un montón de cuestiones. Se ve allí una excavación y ¿qué es? ¿La coraza, es el caparazón lo que está, digamos, debajo de ese lugar, debajo allí del balde? No sé, le consulto a usted y en todo caso se lo traslada a Acuña Suárez, que es el paleontólogo, el especialista, ¿no? Claro, nos explicaba recién, antes de salir al aire, que es el caparazón, es la coraza del animal. De hecho, este sería todo el perfil, porque ya se ve incluso que tiene como
la textura propia del animal. De este lado ya está descubierto y se estará realizando lo mismo del otro lado. Sí, claro, abajo del balde, abajo de la palita, allí está el gliptodonte. Esto es una escena del crimen prácticamente. Estamos vallados aquí con cintas de peligro, no se puede pasar, no se puede... Nosotros nos han permitido, por supuesto, traer las cámaras, pero es una escena que debe ser cuidada completamente. Debe ser cuidada minuciosamente y se trabaja muy a detalle aquí, si se está descubriendo toda esta parte del gliptodonte, y eso es lo que se puede ver, este lateral nada más por ahora. Bien, que no nos escuche el licenciado allí porque seguramente nos retaría producto de la comparación, pero para aquel que está prendido a la pantalla observando, un gliptodonte es, digamos, permítase la comparación, una mulita, pero gigante, de 1000 kilos, ¿no? Una cosa así, porque tiene un caparazón, tiene una cola y es herbívoro. Claro, lo decíamos hoy a la mañana en la radio, para poder darnos una idea de qué es lo que está acá abajo, es como si imaginar una mulita mucho más grande, puede ser incluso pariente, entendemos que es descendiente de la mulita, viene a ser como lo que tenemos hoy de este gliptodonte, para compararlo, para entender un poco la taxonomía, la forma que tenía este animal, pero mucho más grande. Claro, multiplicado por 900, por 1000 y pico, tal vez. Bueno, Romina, nos quedamos entonces con esa imagen en las orillas del río Luján, del lado del frente de la Quinta Sigordia. Vamos a seguir trabajando allí porque queda una larga jornada. Sí, queda una larga jornada, ahora pasará horario de almuerzo porque están trabajando desde muy temprano, les estamos cortando de hecho el preparativo del almuerzo, vamos a dejarlos con sus actividades y por la tarde por supuesto que va a seguir esta excavación y sigue durante varios días más, luego claro, meses va a llevar a analizar por completo este animal. Bien. Gracias, Romina. Vamos a retomar el contacto cuando la información lo amerite. Se halló un gliptodonte, podría estar completo, un mega mamífero, enormes dimensiones, 1000 kilos aproximadamente y como mínimo 12.000 años de antigüedad. En vivo así se lo contamos en nuestro Luján en Noticias, días después del hallazgo de un perezoso en una vivienda del barrio El Quinto sobre la calle Julio Argentino Roca. Damos vuelta a la página, hablamos de algo bastante menos agradable, que es la economía de la República Argentina y, por qué no, de nuestro Luján. Ale Roba, ¿cómo te va? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, bien, con algunas limitaciones para la compra de dólares ahora. Bueno. No me afecta, le digo igual, en lo personal. Bueno, lo lamento por usted porque muchos de los que nos están viendo ahora seguramente tienen la capacidad de ahorrar y comprar $10.000 por mes, ¿no? ¿No le parece? Dice? ¿Usted No creo, ninguno de nosotros. Pero hagamos un pequeño resumen de las últimas medidas del gobierno. El miércoles el miércoles pasado, el gobierno decretó lo que llamó el reperfilamiento de algunas de las deudas de corto plazo de la Argentina, en pesos y en dólares. Esto es la posibilidad de patear para adelante, para decirlo en términos que todos entendemos, los vencimientos de deuda. Es una reestructuración de deuda sin quita, ni cambio los intereses, pero sí cambios en lo que son los periodos de vencimiento. Es un reconocimiento del gobierno que, así como venía la deuda, no la puede pagar en los términos en los que lo había convenido. No obstante esto, durante los últimos días de la semana pasada, hubo una nueva corrida contra el Banco Central y contra los depósitos en dólares, con lo que el gobierno el fin de semana tuvo que decretar algo que no le hace ninguna gracia, que es un control de cambio. Esto es alguna suerte de cepo a la posibilidad de comprar todos los dólares que una persona quiere, un cepo, digamos, amplio, porque se pueden comprar hasta $10.000 por mes. No es que no se pueden sacar dólares del banco, sino que no se pueden comprar dólares nuevos. Aquí hay algunas reflexiones. Primero, creemos que estas dos medidas que se tomaron, el reperfilamiento y el control de cambios, estuvieron realmente mal, en sentido que tendría que haberse tomado las dos en el mismo tiempo, porque lo que pasó fue que este control de cambios, si se hubiera
puesto en el mismo momento que el reperfilamiento o la reestructuración de los vencimientos de la deuda, no hubiera tenido los inconvenientes que tuvo, por ejemplo, con los fondos comunes de inversión. Por el otro lado, al gobierno le costaba tomar esta medida porque estuvo el gobierno, los economistas del gobierno, los periodistas y muchos políticos que hoy son parte del gobierno en contra de lo que fue el control de cambio del kirchnerismo, que de alguna impidió que salgan dólares o comprar dólares, pero también de alguna forma hizo que no existiera la devaluación que hubo con este gobierno. Entonces, creo que las medidas llegan un poco tarde. Lo que podemos decir que hay una tregua. Hoy el gobierno tiene una tregua con los mercados porque hace ya varios días que a partir del control de cambios está más o menos en 58 pesos la venta de dólares, pero como todo control de cambios, si no se instaura en una forma, digamos, consensuada con todos los actores, es algo que puede durar un tiempo, pero en algún momento hay que sacarlo o hay que reestructurarlo. Ale, pensando en el futuro y cuando se habla de políticas de Estado y sostenidas en el tiempo, ¿debe haber un control de cambio? Entendemos que Argentina, como país que no produce dólares, no tiene la maquinita para hacer dólares, tiene que tener un control de cambio. Alberto Fernández fue muy crítico en su momento del cepo del kirchnerismo, que es un extremo, y el macrismo se fue al otro extremo. ¿Tiene que haber un control que esté entre la libertad absoluta o la restricción 100%, o no? Mira, el ejemplo que está dando ahora el gobierno y el ejemplo también del kirchnerismo con el cepo muestran que este tipo de controles, si son consensuados, si son una política de largo plazo, si no vulneran ningún tipo de posibilidad de exportar o de importar, pero que son conocidos por todos los actores, tiene que dar resultado como está dando ahora en el corto plazo. Creemos que, bueno, como lo decías vos, la Argentina no produce dólares, sino que son dólares de la exportación, por lo que necesariamente tiene que haber una forma para que un bien escaso, como son los dólares, se mantengan en el país, no se fuguen y puedan ser aplicados al crecimiento económico como lo que debería pasar y no está pasando por la incertidumbre y las corridas financieras que hubo en los últimos años, en el último año y medio. Bueno, parte del daño ya está hecho porque se fugaron miles de millones de dólares, sobre todo en los últimos 2 años, ¿no? Porque si uno observa la tabla histórica de fuga de capitales de Argentina, bueno, siempre, o por lo menos en los últimos años, 2, 3 mil millones de dólares se fugaban. Ahora se fugaron 45 mil millones aproximadamente en los últimos 2 años, antes de que llegue este control. Sí, bueno, acá el daño está hecho, vos decías, en dos temas me parece que son fundamentales. Uno, en la salida de capitales, esta fuga de capitales, que más o menos equivale a todo el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Esa fuga son dólares que ingresaron, nos dejan la deuda a todos los argentinos y salen al exterior o al colchón por los canales completamente legales que había a partir de este gobierno. Pero el segundo daño, que me parece que también es muy, muy grave y es grave en el corto plazo, es lo que está sucediendo con los precios, el incremento de la pobreza, que es probable que llegue al 40% para fin de año, y que tenemos 2 o 3 datos que son muy fuertes. Y la recesión económica. En términos de recesión económica, el último dato que dio el sector productor de automóviles es que en agosto los autos que ya venían produciendo muy poco, cayeron un 38% en la producción de autos. Esto impacta muchísimo en provincias como la de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. Y un dato también que ya viene precedido de otros datos muy malos en términos de caída de consumo, es el dato de consumo de carne vacuna por habitante en la Argentina, que llegó a 51 kilos, que es el dato más bajo de la historia desde que empezó a contarse, digamos, la Cámara de Industriales de la Carne, empezaron a analizar y a contar este dato. Bueno, es un dato escalofriante porque es el dato de caída más importante de toda la historia y es un 20% más bajo
que lo que pasó en el año 2001 y el año 2002, con lo cual estamos en términos históricos bajísimos en el consumo de carne, que es un elemento que uno puede analizar como, si bien, digamos, se pueden comer otras cosas, los argentinos habitualmente estamos acostumbrados a comer carne, entonces es un dato. Por eso me parece fundamental que el gobierno, la oposición se pongan de acuerdo y ya, sin ningún tipo de demora más, se pueda sancionar por ley, por decreto, la emergencia alimentaria, porque la situación de la pobreza en nuestro país, en nuestra provincia, por ejemplo, y en el conurbano, es realmente letal para todos nuestros conciudadanos. Ale, te robo algún minuto más, aprovechando que te tenemos, porque muchos del otro lado tal vez se pregunten, ¿pero qué es la fuga de capitales? Sí, que se van los dólares, pero ¿cómo? ¿Por arte de magia? Explícanos cómo es el mecanismo, cómo suele darse ese mecanismo para que 45.000 millones de dólares en los últimos 2 años se hayan esfumado o estén en cuentas en el exterior. ¿Cómo es? Bueno, básicamente hay varios. Fuga de capitales también puede ser aquel que ahorra en dólares y lo saca del circuito. Pero esto no te mueve el amperímetro de esos 45.000 millones de dólares. Yo, este mes, puedo comprar 150 dólares porque me sobró del sueldo, cobré el aguinaldo y me compré unos dólares. Claro, bueno. No muevo mucho. No, eso no mueve el amperímetro, pero se suman. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país, se suele llamar bimonetario. Hace todas las transacciones en pesos, pero ahorra en dólares. ¿Por qué? Bueno, por el problema de la inflación. Es un mal endémico de la Argentina que no hemos podido abatir, y cuando lo pudimos abatir, que fue durante la convertibilidad, fue a costa de la privatización de nuestras empresas, de destruir la industria nacional, de los salarios de todos los argentinos y de armar una bola de deuda externa que terminó con la crisis del 2001. Es bastante parecido a lo que está pasando ahora. La fuga tiene que ver con que los excedentes o las ganancias de las grandes empresas, ya sean transnacionales o nacionales, en lugar de ser distribuidas en pesos e vueltas a invertir, son cambiadas a dólares por esta posibilidad que hay de cambiar todos los dólares, bueno, hasta hace poquito, de cambiar todos los dólares que uno quería, y a partir de esa dolarización, de esos ingresos, de esas ganancias que estaban en pesos, pueden o bien ser llevadas a una cuenta en el extranjero, que es la mayoría de los dólares están en el extranjero. Se habla que hay aproximadamente 300, 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, tanto en efectivo como en bonos o como en propiedades en el exterior, y esta es la manera más fácil de evadir. No de evadir, algunos sí, son, uno puede decir que están también en una zona gris donde hay evasión impositiva a partir de este tipo de fuga, porque hay canales más normales y canales no normales o ilegales, como es toda esta suerte de investigación que hubo sobre el HSBC durante unos años y que hoy parece que está en la nada, pero que a partir de bancos legales, bancos extranjeros, como puede ser este o algún otro, se toman estos ahorros en pesos, se dolarizan y se mandan a una cuenta en el exterior, muchas veces con alguna opacidad que siempre se descubre a través de estos mecanismos, como pueden ser las cuentas que hay en Suiza o lo que se llamaron los Panama Papers o también otros circuitos de guaridas fiscales donde estos excedentes se instalan porque aparte no pagan impuestos. Offshores y demás. Exactamente. Ahora, uno imagina rápidamente, por ejemplo, las empresas energéticas, ¿no? Como grandes ganadores de este modelo económico, por los tarifazos y demás. ¿Esas posiblemente sean las que hayan fugado, girado sus dólares afuera? Sí, básicamente son las empresas que ganan mucho dinero, que pueden dolarizar, son aquellos bancos o fondos de inversión que han llegado con los dólares, haciendo la bicicleta financiera, trajeron dólares, por ejemplo, $1 millón, lo ponen a trabajar a tasas altísimas del 70-80%. Con Levaca o Lelic. Exactamente. Imaginemos que si hay un banco que trae $1 millón, como están las tasas en la Argentina ahora, en un año van a ser $1.800.000 que va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ingresa los dólares, bicicletea en pesos,
como no había restricciones, cambia esos dólares de nuevo, esos pesos a dólares en un año y se lleva 1.800.000. Esos 800.000 que son nuevos, aparte de los que él trajo, son parte de, por ejemplo, las exportaciones argentinas o pueden ser parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, toda esa batería de posibilidades que tiene el mercado financiero son los que han llevado a la Argentina a esta debacle de tener muchos dólares en el exterior de argentinos y de extranjeros y una deuda externa que hoy asciende a los 350 mil millones de dólares, duplicando la deuda que había al inicio del gobierno de Macri. Ale, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Visitándonos como todas las semanas el economista Alejandro Roba. Hoy es jueves, tenemos estrenos de cine, por eso ya te damos la bienvenida. Ariel, ¿cómo te va? Es así, Alejandro. 3 son los títulos que podemos disfrutar esta semana, hasta el próximo martes en Cinema Rosso, en la Valle 410. El primero de ellos es una continuidad en la cartelera y tiene que ver con la platea infantil. Es Dora y la ciudad perdida, película de reciente estreno mundial, 2019. 102 minutos, por supuesto apta para todo público, esta película de aventura familiar. Es una historia de la exploradora que encarna el papel central. Tendrá en este caso un gran desafío en la jungla, junto a su mejor amigo, un monito llamado Botas. Diego, un misterioso habitante, también estará en esa búsqueda y todo su equipo de adolescentes. Fue estrenada como serie en el 2000 en Nickelodeon y obtuvo el premio Emmy en 2011 y ahora llega en esta versión a la pantalla grande. Dora y la ciudad perdida, primero de los títulos aptos para todo público. El segundo es un estreno mundial para el cual en nuestro Luján y en muchos lugares hubo preventa de entradas ya desde hace varios días. Bueno, es It, el capítulo 2. Llega nuevamente El payaso asesino, película de terror de los Estados Unidos. Atención, tiene un rato en el cine, vaya con paciencia. 169 minutos la duración de esta película, solo apta para mayores de 16 años. Es la segunda parte de la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, muy famosa, publicada en 1986, cuya primera entrega, It, la primera, recaudó más de 700 millones de dólares en el mundo. Es así, se sitúa 27 años después, cada 27 años es que aparece este payaso, cuando los integrantes del Club de los Perdedores se verán obligados, en este caso, a cumplir su promesa. It, capítulo 2, película de terror, 169 minutos, segundo de los títulos para disfrutar en Cinema Rosso. Y el último, y nos alegramos muchísimo por el cine argentino, la cuarta semana desde el estreno, que renueva en Cinema Rosso y en el país, La Odisea de los Giles. Una historia situada en 2001, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, podría decir el epígrafe al pie. Fue grabada en el partido de Varadero, relativamente cerca, en nuestra provincia de Buenos Aires, en un pueblito, Alsina, que ahora está muy revolucionado a partir de la grabación de esta película, con dirección de Sebastián Borestein, sobre una obra, sobre un libro de Eduardo Sacheri. El elenco, elencazo. Ricardo Darín, Chino Darín, su hijo, Luis Brandoni, Verónica Ginás, Rita Cortesi, Carlos Belloso, en uno de los personajes más hermosos de la película. La Odisea de los Giles es el tercero de los títulos con los cuales le propone volver al cine en sus 3 salas, Cinema Rosso, que está en el centro de nuestra ciudad, en la Valle 410, que los lunes y los martes tiene precios de película. 120 pesos las 2D, 130 pesos la promoción para poder ver cine 3D en Cinema Rosso. Que el domingo pasado, y es lo último que tenemos, Ale, en este momento, estrenó uno de los objetivos que tenía cuando inauguró el complejo de cines en nuestra ciudad. Funciones distendidas, y vamos a poder ver algunas de las fotos que nos representa, una sala colmada de chicos con necesidades especiales, con autismo, ahí vemos algunas de las remeras, que estuvieron muy felices y colmaron la sala número 1 de Cinema Rosso para poder disfrutar en condiciones particulares,
La luz no se termina de apagar, queda en un tono tenue, las puertas permanecen abiertas, los sonidos son más bajos, para que los chicos con dificultades, con autismo y otras dificultades puedan disfrutar del cine. En este caso fue La vida secreta de tus mascotas 2. Gran éxito, mucha repercusión, mucho agradecimiento. Nos contaba Eduardo en la semana que hasta gente de Pilar vino, porque no es frecuente que en las salas cinematográficas, sobre todo en los complejos, tengan este tipo de funciones distendidas. Lo puso en marcha este domingo y con mucha satisfacción inaugura otro de los objetivos que tenía Cinema Rosso cuando hizo retornar el cine a nuestra ciudad. Ale. Muchas gracias, Ariel. Hablamos de lo que se nos viene el fin de semana en el Parque San Martín, en el marco de la Feria Franca de Consumo Popular, que ya está instalada desde hace más de un lustro. Este sábado y domingo se vienen actividades por doquier. Primero, el sábado, con el encuentro de la Red de Ferias del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Una jornada que arranca a las 10 de la mañana, que finaliza a las 6 de la tarde, con espectáculos en vivo, stand, productores invitados, claro, en este encuentro de la Red de Ferias Francas del Noroeste del territorio bonaerense, de 10 a 18 en el Parque San Martín. El domingo, de 11 a 19, arranca un poquito más tarde y se extiende por una hora más, en el mismo escenario, el primer encuentro de Agricultura Familiar 2019. Otra de las propuestas de la Feria Franca que lo espera cada fin de semana en el Parque San Martín, pero en este caso con actividades especiales. Sábado con el encuentro de la Red de Ferias del Noroeste de la provincia y el domingo con el primer encuentro de Agricultura Familiar 2019. Los dos eventos fueron declarados de interés productivo y turístico municipal a través de un decreto, el 1574 del 2019, y es una muy buena posibilidad para distenderse en este fin de semana que se nos viene. Un fin de semana que desde lo climatológico va a estar frío. Si quiere arrancar tempranito, téngalo en cuenta. ¿Sí? Un inicio mañana viernes con 7 grados, máxima de 13, cielo bastante cubierto, al igual que el sábado, nublado, 8 de mínima, 14 la temperatura máxima. Viernes, que nos encontrará en Gerli para El Porvenir y Luján desde las 15:30. Estaremos allí en vivo, por supuesto, para llevarles el fútbol a través de nuestra pantalla en las distintas plataformas. Farmacias de turno, como siempre, la información de servicio en nuestro tramo final. Están ubicadas en José Hernández 751, en Rodolfo Moreno 431 y en Las Heras al 700. En Tropero Moreira 1190, en Pueblo Nuevo, la farmacia Danino también y la posibilidad de encontrarse de turno. Los invito a visitar nuestra web, como siempre, www.parestv.com.ar. Allí en el portal del canal de Luján, la información permanentemente actualizada. Pueden recorrer el archivo audiovisual, ingresar a la programación para conocer detalles de lo que se viene no solo en este jueves, sino también en próximos días. www.parestv.com.ar. Muchísimas gracias a todos por estar. Nos reencontramos como habitualmente con Luján en Noticias a las 13 y a las 20.